En este video vamos a resolver el siguiente problema. Los siguientes datos muestran el tiempo en segundos que tardan en conectarse los usuarios de una página web. Elabore la tabla de frecuencias. Si miramos aquí, tenemos la información que son los tiempos registrados en segundos de los usuarios de una página web que tardan en conectarse. Muy bien, lo primero que voy a identificar aquí es qué tipo de variable estoy trabajando. Como los datos que yo tengo aquí son datos numéricos enteros que reflejan la cantidad en segundos que tarda un usuario en conectarse a una página web, eso me dice entonces que estoy trabajando una variable cuantitativa continua. Entendiendo esto, entonces vamos a elaborar la tabla de frecuencias. Podría pensar que puedo hacer una tabla de frecuencias para datos no agrupados o una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Cómo identifico yo cuál tabla es la que voy a elaborar? Observen que la información que me dan aquí, si yo miro el primer tiempo que tengo acá es 14 y si empiezo a mirar la información yo no encuentro que se repita el número 14 y si sigo mirando esta información aquí 130 tampoco se me repite, 106 tampoco se me repite, 78 tampoco se repite acá. Lo que me está diciendo es que tengo diferentes categorías. Cuando tengo un gran número de categorías, entonces lo conveniente es agrupar la información. Entonces, para este ejercicio, lo recomendable es una tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Y qué requiero? Requiero entonces el total de datos, voy a requerir el rango, voy a requerir el número de intervalos y la amplitud. Vamos a empezar a calcular entonces cada una de esta información. Empecemos con el número de datos. En Excel tengo diferentes maneras de determinar cuántos datos tengo recolectados. Basta con seleccionar la información, me ubico en el primer dato, oprimo la tecla Shift, seguida la tecla Control, flecha abajo y tengo toda la información seleccionada. Si observan en la parte inferior, tengo que me dice 40, o sea que los datos que tengo aquí son 40 datos. Entonces yo lo escribo acá. ¿De qué otra manera yo puedo contar el total de la información? Excel trae una función que se llama contar. Escribo igual, contar, selecciono aquí, hago doble clic y vengo y selecciono el primer dato, Shift, Control, flecha abajo, cierro paréntesis, Enter y aquí obtengo el total de datos también que tengo recolectados. Entonces son dos maneras que yo tengo para determinar el total de datos. Se nos recomienda acá que cuando vamos a trabajar variables cuantitativas, organicemos la información, como son datos numéricos, organizamos la información de menor a mayor. No lo voy a hacer. Por esa razón es que yo tengo aquí un valor máximo y un valor mínimo. ¿Para qué nos pide a nosotros organizar la información de menor a mayor o de mayor a menor? Para que usted identifique el valor mínimo de esos datos y el valor máximo. Excel trae la función máximo y trae la función mínimo. Entonces no requerimos ordenar esta información. Lo que voy a hacer aquí es escribir igual máximo. Entonces escribo máximo, aquí está la función máximo, doble clic, vengo y selecciono el primer dato, Shift, Control, flecha abajo, cierro paréntesis y aquí tengo el valor máximo de ese conjunto de datos. Ahora voy con el valor mínimo, igual, mínimo, escribo min, doble clic, selecciono el primer dato, lo toco, Shift, Control, flecha abajo, cierro paréntesis, Enter y aquí tengo el valor mínimo. Ahora sí vamos a hallar el rango y el rango es el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces hago clic en el valor máximo que es 173 menos toco o hago clic en el valor mínimo que es 14. Doy Enter y aquí tengo el rango. Seguidamente vamos a calcular el número de intervalos y el número de intervalos lo calculamos bajo la fórmula de Stuttgart que dice que el número de intervalos es igual a 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo de n. ¿Quién es n? El total de datos. Vamos entonces a aplicar esta fórmula. Igual, entonces escribimos 1 más 3,322 asterisco para decir que vamos a multiplicar, escribimos log y aquí me sale la función logaritmo, doble clic, toco o hago clic donde está el total de datos que es 40, cierro paréntesis y le doy Enter. Como vamos a hallar un número de intervalos, vamos a escribir un número de intervalos, mire que me sale 6,322 etcétera, es una cifra decimal. Nosotros no vamos a poder decir que yo voy a colocar un intervalo y parte decimal de un intervalo. Entonces, ¿qué hacemos? Aproximamos ese resultado
al valor entero más próximo impar. Entonces en este caso sería 7 es el valor impar más cercano. Entonces vamos a sacar 7 intervalos. Ahora calculemos la amplitud. La amplitud entonces sería igual al rango. Hago clic donde está el valor de rango y lo voy a dividir entre el número de intervalos. Aquí dijimos que vamos a calcular 7 intervalos. Entonces toco el número 7 y le doy Enter. ¿Cuánto me da? 23 intervalos. Si yo miro esa división, usted dice, no da una cifra entera. Es porque yo tengo aquí calculado para aproximar. Pero si le agrego los decimales, aquí vamos a agregar decimales, observe que el resultado es 22,714,286. Entonces, ¿qué hago yo? Quitar esas cifras decimales, las voy a dejar, pero cuando yo voy a hacer los cálculos, Excel va a trabajar con todo el valor decimal. Esas son las ventajas de trabajar con Excel. Yo puedo aproximar, pero cuando voy a hacer cálculos con este valor, Excel va a entender que eso es una cifra decimal y los cálculos que lo va a hacer es con esa cifra decimal. ¿Listo? Ya tengo toda la información para hacer mi tabla de frecuencias. Como es una tabla para frecuencias acumuladas, entonces en este ejercicio para frecuencias voy a calcular la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Solo eso es lo que voy a calcular, ya que nos pide tablas de frecuencias. Pero igual hay otros cálculos que hacemos una tabla de frecuencias para datos agrupados y lo veremos en otro video que lo vamos a requerir para dibujar la gráfica o para calcular estadísticos de tendencia central o estadísticos de localización o dispersión. Muy bien, vamos entonces a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Lo primero que vamos a hacer es los intervalos. Y los intervalos tienen un límite inferior y un límite superior. Entonces voy a escribir aquí límite, escribo aquí límite abreviado inferior, listo. Y aquí voy a colocar el límite punto superior. Listo, aquí abreviado lo vamos a hacer de esa manera. Y el límite inferior, entonces pues simplemente yo digo igual y toco el valor más pequeño, que es el valor mínimo, es este, le doy Enter. Muy bien, ese es el límite inferior para el primer intervalo. Recuerde que vamos a dibujar 7 o vamos a escribir 7 intervalos. Entonces, calculemos el límite superior. ¿Cómo calculamos el límite superior? Al límite inferior le sumo la amplitud. Entonces yo digo igual, toco el límite inferior y a esto hay que sumarle la amplitud que yo dije que era de 23. ¿Listo? Esa es la amplitud. Corrijo, anteriormente dije que era 7, no, 7 es el número de intervalos, la amplitud que nos dio aproximada es de 23. Le doy Enter. Pero observe que yo voy a hacer esto más práctico. Entonces yo voy a arrastrar esta fórmula. Como yo voy a arrastrar esta fórmula 6 celdas hacia abajo, entonces me vuelvo a este cálculo, aquí donde me dio 37, y me voy a parar sobre la barra de fórmulas y aquí en D11, que es donde está la amplitud, antes de la D voy a colocar el signo pesos y después de la D voy a colocar el signo pesos, es decir, voy a aplicar una referencia absoluta. Le doy Enter. ¿Y para qué hice eso? Para poder arrastrar la fórmula hacia abajo y que todos los cálculos que se van a hacer es sobre 23. Entonces yo vengo y arrastro, aquí tengo dos intervalos, 3, 4, 5, 6 y 7 intervalos. ¿Listo? Mire que lo que me aparece aquí es la amplitud. Ahora vamos a generar los límites inferiores. Yo voy a colocar entonces aquí para el siguiente límite inferior, toco el anterior límite superior y le doy Enter. Y listo, ahora lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula hacia abajo y entonces ahí tengo los intervalos. El primero de 14 a 37, el segundo de 37 a 59, el otro de 59 a 82, de 82 a 105 y así con cada uno. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos, que eso fue lo que determinamos. Muy bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia. Para calcular la frecuencia es identificar cuántos datos están entre 14 y 37 sin tomar el valor 37 porque el 37 está aquí abajo. Utilicemos a Excel para que nos calcule automáticamente la frecuencia y para ello voy a utilizar la función frecuencia. Digo igual frecuencia, pero ojo, no lo voy a hacer acá. Y ahora van a entender por qué no lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer por aquí abajo. Voy a colocar igual frecuencia,
hago doble clic sobre frecuencia y entonces luego me dice, seleccione los datos. Yo voy a calcular la frecuencia para cada intervalo de estos datos, entonces hago clic en el primer dato, shift control flecha abajo. Ahora, ¿qué escribo? Mire, aquí la función me está diciendo que debo colocar punto y coma. Coloco punto y coma y él me dice, ¿qué grupos va a utilizar? Entonces voy a seleccionar solo los límites superiores. Vengo y selecciono acá límites superiores y entonces cierro paréntesis y doy enter. Aquí calculé las frecuencias, pero ahora lo que voy a hacer es simplemente seleccionar esos valores que me dieron enteros, no este cero aquí abajo, y ojo lo que voy a hacer, oprimo, una vez seleccionado esos datos voy a oprimir la tecla en el portátil Fn y después F2, es decir, voy a oprimir la tecla F2, sino que para acceder en el computador yo debo acceder con la tecla primero Fn y después la tecla F2, estoy hablando de un computador portátil. Y luego oprimo Shift Control Enter y listo, aquí tengo las frecuencias absolutas. Miren lo que voy a hacer, selecciono estos datos, los voy a copiar con Control C, me voy a ubicar aquí donde voy a pegar la frecuencia absoluta y solo voy a pegar clic derecho y le voy a decir pégueme solo los valores. Luego repito el proceso, selecciono esta información, estos datos que me dieron aquí, este cálculo, los voy a seleccionar. Le digo control C, me vengo acá al primer intervalo donde van a quedar las frecuencias absolutas, clic derecho y le selecciono esta que dice valores. Listo, aquí los tengo, entonces doy escape, esta información que tengo acá ya la puedo eliminar con la tecla suprimir y listo. Ahora van a entender por qué yo hice ese paso y no lo hice directamente acá. Seguidamente voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo calculamos la frecuencia relativa? Cada frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. ¿Y dónde está el total de datos? Si estas frecuencias me quedaron bien calculadas, la suma de toda la frecuencia absoluta me da el total de datos, que es 40. Cuando yo selecciono esta información, observe que Excel me saca este icono, hago clic en ese icono que es de análisis rápido, toco totales y le digo sumar. Y aquí me dio el dato que es 40. Muy bien, eso significa que están bien calculadas las frecuencias absolutas. Ahora sí voy a calcular la frecuencia relativa. Cada frecuencia absoluta dividida entre el total de datos, que es 40. Igual, toco la primera frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. Como siempre voy a dividir cada dato, cada frecuencia absoluta entre el total de datos, entonces tengo que colocarle aquí a 40 una referencia absoluta. Para eso me voy a la barra de fórmulas y antes de la letra I yo coloco el signo pesos y después de I voy a colocar también el signo pesos. Ahí está y doy enter. Listo, ya puedo arrastrar esa fórmula. Y ahí tengo todas las frecuencias relativas. Ahora, para darme cuenta que están bien calculadas, la suma de las frecuencias relativas me da dar 1. Me vengo a este icono de análisis rápido, de nuevo, vuelvo y selecciono la información y toco análisis rápido, le digo totales y le digo que me sume y mire que me da 1. Eso significa que está bien calculadas. Pero cuando yo voy a hacer la interpretación de frecuencias relativas, no la hago en forma decimal, sino en forma porcentual. Entonces vamos a convertir toda esta información, convirtámosla a porcentaje de una vez. Para eso selecciono toda la información y toco aquí en la pestaña inicio, voy a tocar este comando que es de porcentaje. Y listo, ahí tengo ya los porcentajes. ¿Qué me falta? Las frecuencias acumuladas. Voy a calcular frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se calcula la frecuencia absoluta acumulada? Para el primer intervalo es la primera frecuencia absoluta. Entonces hago clic en la primera frecuencia absoluta y doy enter. Para la segunda escribo igual. Sería la frecuencia absoluta acumulada anterior. O sea, toco esta más la siguiente frecuencia absoluta correspondiente al intervalo. Es decir, esta y acá. La toco y doy enter. Arrastro la fórmula haciendo de esta manera. La última frecuencia absoluta me tiene que dar 40, que es el total de datos. Con eso verifico que está bien calculada. Por último, vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo la vamos a hacer? Para el primer intervalo es igual a la primera frecuencia relativa. Como ya la tengo en forma porcentual, toco la primera frecuencia relativa y le doy enter. Y ahora, para la segunda, digo igual, toco la frecuencia relativa anterior más
la siguiente frecuencia relativa, o sea, esta y acá. Le doy Enter y lo que voy a hacer es arrastrar la fórmula hasta llegar aquí al último intervalo. Esta última me debe dar el 100%. Y ya tengo mi tabla de frecuencias. Entonces, ¿por qué cuando calculé la frecuencia absoluta, que lo hice con la fórmula de frecuencia, lo hice por aparte de esta información? Porque le voy a dar formato de tabla a esto para que me quede bien presentado. Entonces, lo primero que voy a hacer es seleccionar toda la información, voy a centrar esa información a los títulos, los selecciono, los voy a colocar en negrilla. Ahora sí, vengo y selecciono de nuevo toda la información y le voy a dar formato de tabla. Vengo acá y voy a seleccionar, a ver, seleccionemos esta y acá, dejo marcado esta opción que dice que la tabla tiene encabezados, le doy a aceptar, se me activa el diseño de tabla, vengo y quito el botón filtro y listo, ya tengo calculada aquí o elaborada mi tabla de frecuencias con un diseño. ¿Qué pasa? Si hubiera hecho el cálculo aquí de frecuencias, no me hubiera permitido darle diseño de formato tabla. Me hubiera tocado que darle bordes y luego colorear las celdas. Entonces, por eso fue que hice este cálculo de frecuencia absoluta con la fórmula frecuencia, lo hice por fuera. Y luego copié esos valores, vine y los copié acá como valores. De esa manera ya podría dar el formato de tabla. Observe que aquí me quedó esta F con un 2 y esta H con un 3. Es porque Excel dice, aquí tengo una F y aquí tengo otra F, entonces esta la voy a llamar F2. ¿Cómo quito ese número? Lo borro, espacio, Enter y listo. Hago lo mismo con la frecuencia relativa acumulada. Borro el 3, espacio, Enter. Y ya he hecho mi tabla de frecuencias. Con esto finalizamos entonces el ejercicio.